es que vivimos en la época de la posverdad. O sea, tú ves unas cosas y luego, con el filtro de los medios de comunicación, esa información eh, le dan ellos el barniz que quieren o directamente te la cambian 180 grados y luego te cuentan lo que a ellos les da la gana. Pues Miguel, bienvenido al Rincón de la 215. Aunque estemos en tu casa, hoy estás en la mía. Y, y bueno, pues a mí me gustaría empezar, si te parece bien, haciendo una breve presentación de quién es Miguel Serrano, aunque preferiría que fueras tú mismo el que te introdujeras. Yo sé que eres licenciado en periodismo, ¿es correcto? Correcto, sí, sí. Creo que también tienes un máster. Eso es. Y también tengo un Además de máster de periodismo un en máster que a mí televisión. me Bueno, resultó. Efectivamente, tienes un máster en periodismo televisivo. sí, sí, periodismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas, que hice así con la cabeza, pero no dije nada, no saludé. El placer es mío, Carlos, gracias por invitarme. Efectivamente, yo me licencié de periodismo en la Universidad Complutense y luego hice un máster de periodismo en televisión de la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con Televisión Española, ¿no? Puesto que, y además lo hice al cabo de 1 o 2 años desde que terminé la carrera, porque, bueno, veía que era la única manera fíjate cómo pensaba yo a principios de siglo, claro, porque estamos hablando del año 2003. Veía que era la única manera de meterse en televisión española. Recuerdo que en su día, cuando terminé la carrera, ya se hablaba incluso entonces de la poca salida que tenía el periodismo, que no había que era una profesión con mucho paro y tal, y entonces, bueno, pues probé 1 o 2 años a ir trabajando aquí, allá, no sé qué, viajé a Estados Unidos para ver si se me daba allí, se me dio años más tarde, pero vi la posibilidad de intentarlo en el año 2002 y como vi que era imposible, dije, bueno, pues vamos a ir a la parte no segura, pero sí más probable, que es haciendo un máster y a partir de ahí las prácticas en televisión española, y me lancé con eso y nada, lo bueno es que gracias a la aventura, pues mira, también tengo un posgrado que siempre es importante, ¿no? Hombre, a mí me llamó mucho la atención la denominación del máster, sobre todo porque me imagino que habrá bueno, ciertas diferencias a las funciones bueno, no tanto quizás las funciones, ¿no? Del periodismo tradicional, no sé, de papel o de investigación al periodismo en televisión. ¿Tú qué diferencias ves fundamentalmente? Bueno, es que en aquella época las había. Y hoy también las sigue habiendo. Lo que pasa es que el mundo del periodismo ha cambiado mucho, ha cambiado demasiado. ¿Quién me iba a decir a mí que pasados unos años me iba a dedicar a lo que me dedico, que es a tener mi propio medio de comunicación, que es mi canal de YouTube y que iba a poder llegar a 115.000 personas que somos ahora los suscriptores del canal? Y bueno, y también en Twitter, ¿no? Que es un medio de comunicación en sí mismo con casi 100.000 suscriptores, seguidores en este caso. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a terminar haciendo esto cuando yo, por lo que había estudiado, por cómo me había criado años 80, 90 y luego por lo que había estudiado en la carrera, uno piensa que tiene que terminar la carrera, irse a un medio de comunicación, estar empleado por ese medio de comunicación y tú eres un periodista, en todo caso, aspirar a presentar un programa importante en el prime time de cualquiera de las televisiones del país y tal. Y esa era mi ilusión en un principio. Entonces, al cabo de un tiempo, todo eso se desmorona porque creo yo que cambia radicalmente la industria, ¿no? Por aquel entonces, cuando yo me especialicé, claro, sí que había muchas diferencias. O sea, el periodismo de televisión, yo había estado ya en prensa escrita y había estado en radio. Periodismo de televisión es muy específico porque no te vale, o sea, tienes que hay varias vías de comunicación. Está lo que dices, de lo que informas y lo que está viendo la gente. Es, digamos, aprender a que puedes elaborar la información. Cuando digo elaborar, no digo manipular, aunque es muy fácil manipular, muy fácil. Me refiero a elaborar la información teniendo en cuenta que la gente está viendo una cosa
que ya le está dando información. Ahora que con tus palabras o con lo que tú te hayas escrito o estés improvisando, si es una conexión en directo, estás complementando. Porque en el máster nos dimos cuenta que cuando tú estás dando una noticia sobre algo llamativo, a veces incluso es mejor aportar lo mínimo posible, ¿no? Porque la imagen ya es muy potente. Por lo tanto, por eso es tan diferente el periodismo, o lo era, el periodismo en televisión respecto a los otros medios, porque la imagen es lo más potente de esa especialidad, ¿no? Y sí que me sirvió, la verdad, mucho, ¿no? Yo antes había hecho también un curso de periodismo en televisión, pero era un curso pequeñito también, patrocinado por Radio Televisión Española, pero luego en el máster la enseñanza o el aprendizaje fue mucho más concreto y enriquecedor. Bueno, tú tienes una amplia experiencia, según he podido comprobar, en grandes medios. O sea, que esa parte sí la llegaste a cumplir porque estuviste en Televisión Española, estuviste en Marca Televisión, has estado también, si no recuerdo mal, en La Sexta, en Bein Sport. Y bueno, y ahora también con tu propio canal, como bien dices bueno, porque te estás dando ahora mismo tu posibilidad de desarrollo profesional. Fíjate que tú me estás comentando todos esos cambios que has visto, que han sufrido, que ha sufrido tu profesión. Y mencionabas el hecho de la manipulación. Aunque antes habías dicho una palabra diferente, que era la de, bueno, pues cómo organizas la información, cómo Elaborar la redactas y información, demás, sí. cómo elaboras la información, efectivamente, y que tú marcabas bien clara la diferencia, cuidado, que no estoy hablando de manipulación, que se puede manipular. Y de hecho, el primer contacto que yo tuve contigo hace aproximadamente un año, quizás más, surgió precisamente con esta motivación. El hablar sobre el tema de la deontología profesional, de esa manipulación que hay en torno a ciertas informaciones, sobre todo por todo lo que estaba sucediendo en torno a la figura del jugador Vinicius Junior del Real Madrid. Y en aquel momento fue un tema que a mí me resultaba muy interesante, para que pudieran ver mis estudiantes el cómo hay que tener un espíritu crítico ante toda la información que nos va llegando, sobre todo porque como tú bien dices, en la actualidad la información es múltiple, viene de muchísimas fuentes. Entonces, en ese sentido, yo te planteaba como uno de esos bloques primeros sobre los que podíamos llevar a cabo esta conversación, el tema del periodismo y de la comunicación desde un punto de vista de la opinión, si solamente es opinión o si se tendría una responsabilidad, ¿no? Con respecto a esa opinión que se está transmitiendo, la información que se quiere dar supuestamente de lo que está sucediendo, que es lo que se supone en origen era el periodismo, ¿no? Sí, a ver, bueno, claro, aquí la primera obligación de un periodista es informar. Ahora bien, también se genera opinión desde los medios de comunicación y la labor opinativa es importante también en el periodismo porque digamos que, aunque tiene una parte un poquito peligrosa, que ya la hemos visto y experimentado a lo largo de la historia, que es la de precisamente influir en las cabezas de las personas, ¿no? A la hora de interpretar la realidad, porque primero es la información, luego la interpretación de esa información o de esa realidad, y luego de ahí se genera una opinión que deriva en corrientes de opinión y así es como puedes cambiar el imaginario colectivo. Los marcos de pensamiento. Entonces, claro, eso es peligroso, pero bueno, pero también es necesario, siempre y cuando haya una responsabilidad y un compromiso con la verdad. O sea, eso lleva a que haya periodistas, y lo estamos viendo en España en otros ámbitos, no quiero profundizar en temas que no son de esta charla, pero yo lo he visto en vivo y en directo, quiero decir, lo he visto físicamente aquí y lo veo todos los días, de periodistas o profesionales de la información que están dando información falsa a sabiendas o que con la información que tienen están
interpretándola de una manera torticera en relación a unos objetivos que tienen que ver pues, con su con el dinero, con su medio de comunicación Con su línea y editorial. con su línea editorial. Y claro, la deontología profesional ahí es terrible, pero es que eso ocurre. Yo, de hecho, en gran parte, yo me he ido de los medios de comunicación precisamente por eso, ¿no? Censura previa, lo tienes que interpretar así, no hables de esto, tu visión tiene que ser esta, esto yo lo he vivido en todos los sitios en los que he estado, en todos, en algunos más que en otros, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista de tendencias políticas hasta de tendencias empresariales. O sea, en Bein Sports, por ejemplo, no podías hablar mal del Paris Saint-Germain porque eran nuestros dueños. Al-Khelaifi era el presidente de Bein Sports y ahí no podías decir nada del Paris Saint-Germain o de qué vergüenza que en aquel verano fichasen a Neymar con el dinero que lo hicieron, que se sacasen el dinero de, vamos, que es un club de Estado, o sea, para que no vas a engañar, y que luego pudiesen fichar a Mbappé con una cesión con obligación de compra al año siguiente, que era un modelo nuevo por aquel entonces. Tú no podías en la cadena decir que eso era raro. Si lo decías, estabas fuera. Entonces, claro, yo me fui harto de todo aquello. Por eso, para hoy desarrollar la profesión de periodista en los medios de comunicación es muy complicado. Por eso triunfan luego plataformas como YouTube y donde se va la gente que quiere ser libre desde ese punto de vista y, bueno, y conseguimos gran parte de esa libertad, porque el YouTube luego también tiene su censura y sus cosas, ¿eh? Que en YouTube no puedes decir o no puedes plantear según qué temas, pero hay bastante más libertad que en los medios de comunicación. Entonces, pues sí, es muy peligroso la cuestión de trabajar con información que pueda generar luego, pues eso, opiniones interesadas para mover las masas o directamente dirigirlas hacia donde no uno quiere, hacia donde grandes poderes políticos y económicos quieren. Sí, pero a mí me surge una duda con esto que tú me estás planteando, porque una cosa es, pues como me estás comentando, ¿no? No se puede hablar mal del Paris Saint-Germain, ok. O no puede sacar determinada información. Una cosa es, vamos a decir, censurarte hasta cierto punto y otra diferente, o sea, no voy a hablar de este tema, o no quiero hablar de este tema, ¿no? Pues sencillamente no entras en él. Otra cosa distinta es entrar en un tema y manipularlo. O sea, por eso yo te decía sí, claro. esa primera parte, sobre todo porque, mira, fue con... Por lo de Vinicius dices, ¿no? Si quieres voy a lo de Vinicius. Además te lo digo porque a mí me... Fue cuando te contacté, de hecho, en aquella ocasión, fue con el partido de Valencia. Fue el partido de Valencia, yo lo estaba viendo en México, a través de las cadenas mexicanas, ¿no? Y a mí me resultó vergonzoso, o sea, lo que estaba sucediendo. Y lo estaba viendo y lo estaba escuchando. Más allá de que pueda yo tener más simpatía por un club o por otro, pero lo que estaba viendo, lo estaba viendo y estaba sucediendo y estaban comentándolo incluso los periodistas bueno, que tú conoces también el periodismo en América Latina y hay poquitos que estén a favor del Madrid. Pues incluso el hecho de que no sean periodistas tan favorables al Real Madrid, pues sí te choca más el hecho de que estén diciendo que están insultando a Vinicius de forma racista. Y dice, es el campo, bueno, no dijeron entero, dices, la mayoría del campo, que le están llamando mono. Y luego tú escuchar programas de televisión española y toda una retahíla de informaciones en torno a que, bueno, que eso era imposible, escuchándolo, además, pues que no es que una cuestión de que tú digas, me lo están contando. Y yo no lo he visto, y como me lo están contando, me lo puedo creer o no me lo puedo creer. ¿Cómo acaba calando cuando tú lo estás viendo, lo estás escuchando, y aún así no te lo quieres creer? Claro, es que vivimos en la época de la posverdad. O sea, tú ves unas cosas y luego, con el filtro de los medios de comunicación, esa información le dan ellos el barniz que quieren o directamente te la cambian 180 grados y luego te cuentan lo que a ellos les da la gana. Y hay gente que se lo cree, o bien porque no vio el partido, o bien porque lo vio, pero luego su sesgo
tira para ese lado y entonces se quiere creer lo que le están contando. Ah, mira, sí, es verdad, pasó eso, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tremendo de lo que pasó meses más tarde, cuando Vinicius fue a declarar por aquello, salió una noticia en un diario valenciano y valencianista. Creo que era Superdeporte. No me quiero equivocar aquí, pero salió primero una noticia que decía que Vinicius había dicho que era todo el campo, pero todo el estadio, los que le habían llamado mono, ¿no? Entonces, claro, el Valencia sacó una nota posteriormente a eso. ¿Cómo es posible que tal y cual? Tal? Los medios empezaron a difundirlo. La declaración de Vinicius. Claro. La afición, ya está Vinicius, Nelson Mandela, ¿se acuerda? Martin Luther King le llamaba, no sé qué, okay. Y encima no quiso ir a declarar porque estaba de vacaciones y tal, cuando aquí además se hablan de unas cosas, unas chorradas. Vinicius cuando le llaman a declarar está en el único periodo que este hombre tiene vacaciones para estar fuera de España. Y entonces la gente le echó en cara que entonces no sería tal su lucha contra el racismo porque cuando él estaba en su derecho de decirle al juez, señor juez, o le declaro desde aquí mismo o un poquito más adelante. Pero bueno, en fin, como vale todo, pues da igual. Porque es la víctima, no es un acusado. Otra cosa distinta que exactamente. Y todavía te permitas el lujo de decirle al juez cuando quieres que te llame, ¿no? Exactamente. Pero es que luego sale todo aquello que Vinicius ha dicho que era todo el estadio, se da por bueno, se habla en los programas de la noche, qué vergüenza, tal, no sé qué. Al día siguiente sale una noticia de la agencia EFE con la declaración real de Vinicius al juez de instrucción y Vinicius se ve, porque además lo pusieron literal, Vinicius no se refería a todo el estadio, dijo que una parte del estadio, ¿no? ¿Tú sabes la repercusión que tuvo esa rectificación, que era la información buena, con respecto a la repercusión que tuvo la información falsa? Muy poca, ninguna. En algún programa se dijo un poco, en un breve, en el Marca, pero lo de antes ya lo había conocido, lo sabía todo el mundo. Tanto es así que un tío como Cañizares, por ejemplo, que me cae bien Cañizares y me parece un tío bastante sensato, en la cadena COPE se quedó con lo primero. No sé si alguna vez conoció la información real, porque es que tampoco luego fue muy difundida. Entonces, claro, incluso gente que tiene dos dedos de frente, como es el caso de Cañizares, pues me acuerdo de él que dijo, ¿cómo Vinicius dice esto? ¿Qué tal, qué cual? ¿Cómo es posible que por este tipo de cosas, incluso gente con capacidad de raciocinio, se quede con la versión equivocada o el bulo directamente cuando hay una versión real? Y de eso tienen gran responsabilidad los medios de comunicación, porque a la versión real, o sea, lo que pasó realmente, no se le dio prácticamente ninguna difusión. Entonces, eso es muy peligroso. Es un ejemplo de lo que ha pasado con Vinicius, aparte de mil cosas, quiero decirle. O sea, es que hay mil cosas que podríamos hablar de Vinicius y del tratamiento informativo. A Vinicius le da una patada a Mafeo, Bayú, tal, no sé qué, y al día siguiente tiene una entrevista en Radio Marca con ellos, riéndose con un reportero, diciendo, bueno, ¿qué le dijiste? Jiji, jaja, ¿no? Y ha pasado que con otros jugadores ni mucho menos. Eso es por la celebridad de Vinicius, porque es un tema candente, porque ya es el pim pam pum de todo el mundo, porque tal. Otros temas con respecto a Vinicius son que en el discurso, también fomentado por la opinión de muchos periodistas trascendentes, o sea, gente con mucha importancia en la creación de opinión pública, siempre se les olvida, cuando hablan de Vinicius provocador, siempre se les olvida una parte fundamental aquí, que es la de Vinicius no entra a un terreno de juego ni llega a un estadio, no se baja del autobús y luego entra al terreno de juego haciéndole así a la gente o a segunda o cagándose en todos. Nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿La provocación con tintes además racistas? Sin tintes racistas y con tintes racistas, de las dos, hay tonto, hay mono, hay de todo, hay me cago en tu puta madre, hay de todo con Vinicius, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? ¿Eso o que Vinicius provoca? Es lo otro, ¿no? Entonces, es esa doble vara de medir con respecto a otros futbolistas a la hora de analizar su comportamiento, que yo, en algunas cosas que hace, por cómo protesta algunas tarjetas, algunas faltas pidiendo otra tarjeta amarilla y tal, no le voy a defender en eso. Pero si vemos todo en el contexto, en la foto general,
el trabajo del periodista, la labor del periodista es poner todo el contexto para no equivocar a la gente. Entonces, fíjate, te he puesto 3 o 4 ejemplos de cómo desde los medios de comunicación se ha cambiado el panorama completamente para que la gente opine de una determinada manera. Y es gravísimo, porque estamos hablando además de un chico que ha sufrido racismo, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque a nosotros en la universidad, pues una de las cuestiones en la que más nos hacen hincapié, no solamente de que nosotros hagamos transmisión a nuestros estudiantes, sino que hagamos transmisión a nuestros estudiantes para que luego nuestros estudiantes, cuando son profesores, cuando sean maestros en una escuela, también lo hagan con sus alumnos, es la del espíritu crítico. Claro, en los últimos años yo, por ejemplo, he visto un par de derivas, ¿no? Porque en un momento ha sido como un poquito más en alza. Ahora yo creo que la gente está perdiendo también un poco el miedo a hablar de determinados temas. De hecho, mira, hace cuestión de 3 años estábamos en una clase, te voy a hablar, por ejemplo, por el tema religión. Melilla es un tema como casi tabú, ¿no? Pues tenemos una población musulmana muy amplia. Somos la ciudad de las 4 culturas, porque tenemos una población cristiana o de cultura, fundamentalmente, ¿no? Y de ascendencia cristiana. Tenemos la musulmana, cada vez mayoritaria, la hindú y la hebrea. Y dentro de lo que cabe es una ciudad que tiene una convivencia que pudiera ser ejemplo, ¿no? Porque, oye, que convivan hebreos con musulmanes, con cristianos, no es fácil, no es fácil. Y sí somos una ciudad, en ese sentido, que pudiera ser ejemplo. No obstante, aún así, pues obviamente tenemos casos de conflicto, pues porque cada uno es de lo suyo, evidentemente, ¿no? Y en clase, yo tengo clases de actividad física y deporte, pero en la educación social, la mayoría de los alumnos y alumnas que tengo en esa asignatura, pues son mujeres y casi todas son musulmanas. Y determinados temas, pues resultan un poco tabú, ¿no? A la hora de hablar, pues, por ejemplo, de la coeducación, la educación física, del deporte, de temas sociales, ¿no? De inmigración, imagínate, es educación social. Y me decía una vez una alumna, cuando estábamos hablando de determinados temas, profesor, qué valiente es usted que saca cualquier tema en clase, ¿no? Digo, es que yo no tengo por qué tener miedo a que precisamente debatamos en clase. Dice, pero es que además Claro. nos choca que normalmente los debates no terminan en pelea. Digo, pues porque yo no puedo tampoco, yo soy un moderador, yo tampoco puedo ser una persona, yo tengo mis pensamientos, mis creencias, mis ideas, pero esto se trata de respetar y si no nos respetamos es cuando entramos en conflicto, ¿no? Y el espíritu crítico también está en el hecho no solamente de somos muy buenos para criticar al otro, pero no para criticarnos a nosotros mismos o para ver aquellos elementos en los que nosotros podríamos o deberíamos de cambiar, ¿no? Y en este sentido, se supone que debemos hacer esa transmisión de espíritu crítico. Sin embargo, creo que desde determinados medios de comunicación, desde muchas plataformas, ¿no? de opinión, precisamente lo que se trata es de eso, es de generar opinión en una dirección, sin interesar que haya un espíritu crítico. Como bien estabas planteando, ya hemos condenado a este futbolista, Gavi es canchero, Vinicius provocador. O sea, y está claro, Claro, que los dos para ti son con perdón de la palabra, tu hijo de puta, y para el otro claro. es el cabrón que nos está haciendo. Yo quisiera a Gavi en mi equipo, pero también quiero a Vinicius en mi equipo y me molesta en el equipo contrario, sin lugar a dudas. Pero no podemos hacer esa diferencia de ver solamente las cosas positivas de uno y querer ver todo lo negativo y del otro querer ver todo lo negativo y no ver nada de lo positivo, ¿no? ¿Por qué no se maneja de la manera correcta? ¿Por qué piensas que no se maneja de la manera correcta? ¿No se hace ese espíritu crítico o esa crítica, vamos a decir, constructiva, que yo creo que incluso educaría un poco mejor al espectador, ¿no? Hacia dónde... Ya entro en la segunda parte, ¿no? El segundo bloque que diría el deporte. Mis alumnos en un principio llegan a la ciencia del deporte porque les gusta el deporte. Pero ¿tú consideras que hay mucha diferencia entre el deporte como deporte en sí y el deporte espectáculo, el deporte profesional? Y por ahí es por donde puede ser esos intereses que posiblemente dirijan opinión en un sentido u otro. Es que, enlazando un poquito con lo anterior y yéndonos a lo nuevo, por ejemplo, la información, es que todo se ha polarizado mucho y ya nadie nos escuchamos.
poco escuchamos al de enfrente para intentar entenderle y sobre todo que con argumentos, pues no te digo yo que nos convenzan del todo, pero que sí que sean, sí que moldeemos una personalidad o una opinión permeable. O sea, y yo lo he dicho en un montón de vídeos que hago, ¿no? A veces haciendo un vídeo me he equivocado, he leído el comentario de alguien, me ha dicho, Miguel, yo creo que esto igual debería ser así, tal y cual. Y digo, joder, pues es verdad, ¿no? Entonces, creo que si fuésemos más permeables todos, volveríamos a lo que era hace años, creo, porque los debates entre posiciones encontradas eran más enriquecedoras, ¿no? Ahora lo ves, o sea, la gente se mata, da su opinión, no escucha al contrario y están de moda los zascas, pero por eso, ¿no? Por quedar siempre por encima. O sea, la idea en un debate es quedar por encima, un debate desde el punto de vista social, de las ideas y tal, pero en un debate televisivo, en lo que sea, quedar siempre por encima, dar el zasca y no se entiende como bueno el hecho de que, mira, al final llegó a un acuerdo, por lo menos le ha hecho reconsiderar algunas cosas de su opinión al otro y viceversa. Creo que en la política se ha futbolizado absolutamente, ya la gente no es de partidos políticos, o sea, ya no es o sea, es como de su partido político como si fuese su equipo de fútbol, y en el fútbol se ha radicalizado todavía más, ¿no? También hay componentes que radicalizan un poco en el sentido de yo no voy a ser el primero que diga, no, yo soy muy permeable a otras opiniones. A ver, lo que ha pasado en España últimamente con lo de saber que un club le ha estado pagando millones a un jefe arbitral durante 20 años y que lleguen a decirte que es que no le pagaban para eso, pues un poco radicaliza a la gente. O sea, quiero decir, al aficionado del Madrid o de otro equipo, más el del Madrid, que tal, dice, mira, iros a tomar por saco, o sea, a mí no me vais a convencer cuando ves además que ese club, si alguno de tus alumnos que está viendo esto es del Barça, pero es que además ese club pues Seguro. seguro, bueno, pues oye, pues mira, pues, a lo mejor permeo un poquito en Pero sus es la opiniones. realidad, Miguel. O sea, lo que es indiscutible es que le pagaron a un jefe arbitral. O sea, Pero es que eso es algo comprobado, pero es que también está comprobado, Carlos, el hecho de que en el verano de 2022 iniciaron una famosa palanca por la cual no recibieron un dinero con el que la liga había contado para inscribir a unos futbolistas que le hicieron ganar esa liga al Barça. Eso también son hechos incontrovertibles, o sea, son hechos probados, ¿no? bueno, ¿qué me vas a Entonces, contar? claro, Yo soy del Málaga y a nosotros nos llevan machacando desde la lo liga. de Okazaki, lo del japonés Claro, aquel, de hecho, el otro día exacto, Pellicer salió hablando precisamente por el tema de Dani Olmo eso es, y Pau Víctor, porque dice, hombre, aquí estamos jugando con distintas reglas, nosotros somos un club intervenido. Es más, el Málaga incluso ha descendido en 2 ocasiones por problemas económicos, cosa que no le va a suceder jamás al Barça por su masa social y porque no lo van a dejar caer. Le va a pasar como a los claro. bancos, lo van a rescatar las veces que sea necesario, pero que no puede haber. Yo, como primer aficionado del Málaga, no puedo estar de acuerdo con que hayan hecho todo ese tipo de cuestiones porque ha perjudicado a mi equipo. Ya no es una cuestión del Madrid, Claro, es que se está claro. centrando o se está Pero polarizando. eso, Carlos, El a problema, que el problema es con el Madrid, el problema es con el Madrid con todos los clubes de la Liga Profesional. exactamente. Porque lo que hemos dicho que ha pasado con el Barça es que no lo puede discutir nadie. Habrá quien diga que nos esté viendo que es del Barça. ¿Y el Madrid qué? Porque el Madrid es. Bueno, pues demuéstramelo. Lo de Negreira y esto otro está demostradísimo, ¿no? El otro, demuéstramelo. Que a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, en fin, ven con tus argumentos y me cuentas. Pero entonces, claro, hay ciertas cosas que a uno le radicalizan en el buen sentido, es decir, no voy a salir a la calle con piedras, pero le radicalizan su opinión con respecto a ciertas cosas. Entonces, esto ha ocurrido en muchos ámbitos, han pasado cosas tan graves que quien opina distinto, eh, digamos que hace un poquito más extremista su pensamiento porque ve en el contrario no solamente una cerrazón en su opinión, sino además una, pues eso, una legitimación de lo que ha hecho el suyo hasta el punto de, pues eso, caer en el downgrade moral de
aceptar que su club le pagase durante 20 años a un jefe arbitral, ¿no? Que, ojo, de 7.000 millones que somos en el mundo, resulta que el Barça le pagaba al jefe de los árbitros, que resulta que le pagó hasta que fue jefe de los árbitros, porque ya luego no, que resulta que le pagaron 4 presidentes distintos, que resulta que uno de ellos le cuadruplicó los pagos, sería que aquello iba bien. O sea, entonces te dicen que no. Entonces, claro, por eso digo que este tipo de cosas radicalizan también un poco la opinión del contrario, diciendo, oye, ya está bien de reírte de mí, aquí ya pie en pared, ¿no? ¿Qué pasa? Que como ha ocurrido mucho en el deporte y en la política y tal, por eso estamos en puntos ahora casi de no encontrarnos. Y yéndonos al deporte, el hecho de que prime el deporte espectáculo sobre el deporte puro deporte, pues es una consecuencia de eso. Como todo sea... Es que ya casi uno es de un equipo, de una ideología, de un tal, o sea, como que perteneces a, y entonces hay muy poca capacidad analítica de lo que vemos los fines de semana sobre el terreno de juego, hablar de 4-4-2, 4-3-3, no sé qué, pues de qué habla la gente. Pues si Vinicius se cagó en el otro le hizo no sé qué, si estos robaron, si el árbitro hizo no sé cuántos, pues a eso hemos caído y han contribuido mucho los medios de comunicación, muchísimo, ¿no? Porque, bueno, y lo veíamos antes con el tema de Vinicius, porque hay gente que está empeñada en no contar todo el contexto de lo que ha venido sufriendo Vinicius en el Real Madrid desde que llegó a España. O sea, antes de llegar, cuando estaba todavía en Brasil, había un tipo en la tele, Cristóbal Soria, que aparece en un programa con muchos seguidores, muchos televidentes, que le estaba haciendo bullying mediático. Se estaban riendo ya de él, ¿no? Y llegó a España, el primero que le hizo un futbolista en un partido con el Castilla, uno del Atlético de Madrid, le mordió la cabeza. Entonces, claro, hay una serie de cosas que ya se nos han olvidado y entonces el periodista cuya labor debería ser la de poner todo eso en contexto, y te digo más, con respecto al ejemplo que te he puesto antes de cuando se supo la verdad de lo que había declarado Vinicius, que se me había olvidado decirlo, la labor del periodista, la labor principal del periodista es no generar alarma. Fíjate que con la primera información, la de que Vinicius había acusado a todo el estadio cuando se tenía que jugar el siguiente partido en Valencia, porque esto además creo que fue febrero del año pasado, el partido iba a ser en marzo. La labor del periodista o de los medios de comunicación debería ser una de las primeras, la primera es informar y verazmente, la segunda o la tercera debería ser no generar alarma entre la población, es una responsabilidad del periodista, sobre todo en honor a la verdad. Oye, pues no lo hicieron, quiero decir, nunca se difundió de la manera como se había difundido la primera noticia falsa, la segunda que era la verdadera, ¿no? Entonces, claro, hay gran parte de culpa de los medios de comunicación, que al final son humanos, son periodistas, obedecen a sesgos que ya tienen, ideológicos, de equipo de toda la vida, de no sé qué, y que nos plantean este escenario de unos contra otros, ya de pues un muro entre las personas, ¿no? Sí, a mí me choca porque, a ver, como yo te decía, cada uno pues tenemos nuestras ideologías, nuestras formas de pensar, pero, por ejemplo, como docente yo tengo que ser lo más escéptico posible. Bueno, yo ahora tengo que explicar la nueva ley de educación, me parece que la anterior era mejor, incluso la anterior a la anterior también era mejor, pero bueno, es lo que nos va tocando y tampoco podemos ideologizar el contenido de trabajo que tienen que transmitir. Hay muchos valores muy positivos dentro de todas las leyes educativas y, en consecuencia, nosotros lo que no tendríamos que centrar es precisamente en esos aspectos, ¿no? En los aspectos positivos. Por eso te lo traslado a la parte del periodismo, ¿no? Y te lo trasladaba en el sentido del deporte o deporte como espectáculo, ¿no? En el sentido es que es ahora un periodismo de bufanda, más que un periodismo. Tú dices, este periodista, y el periodista ya se identifica incluso con un equipo deportivo. O sea, cuando, a ver, yo puedo ser seguidor del Madrid, pero si el Madrid a cada campo que va la lía, pero porque la lía, pues yo vería lógico que hubiera una crítica. Lo que no puedo entender es que tú vayas a un campo, te la estén liando a ti y porque tú tengas una reacción en el minuto 70 después de que te han dado 17 patadas de tarjeta amarilla, es que te piten una tarjeta por protestar, ya sea el Madrid o ya sea el Barcelona, ya fuera el equipo que fuera. A mí me llama mucho la atención que a Lamine no le den una patada y que cuando le dan una patada se monte un cirio que sale en toda la prensa.
Pero bueno, porque eso no lo podemos Sí, hacer sí. también con los jugadores. Es proteger el espectáculo. Y el dinero, en el fondo, está en que el espectáculo esté protegido. Y el espectáculo te lo dan los buenos futbolistas. Que en algún momento tú le vas a tener que hacer falta porque a lo mejor tienes menos calidad y no hay otra forma de pararlo. Perfecto, pero lo que no podemos llevar eso es al extremo de criticar como comentaba antes, ¿no? Criticar a la víctima o siempre derivar la información en una dirección de forma muy interesada. A mí eso me sigue No, o que, chocando y Carlos, creo o que... que sí, sí, no, te digo que, o sea, que la misma campaña de no le peguen a Lamine, que me parece muy bien, Totalmente. que sea también la de no le peguen a Vinicius, que le llevan pegando 4 años más a Vinicius, ¿eh? O sea, ¿sabes? Aparte, es el Sí, jugador que más falta recibe de la liga, no este año, solo los anteriores también. O sea, pero como entonces, te claro, decía, Miguel, esa no es la labor del solamente... periodista que no hace bien, puesto que no pone en contexto todo lo que viene ocurriendo en las últimas temporadas con respecto a Vinicius por parte de contrarios, patadas, y árbitros por no sancionar esas patadas, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a lo siguiente y en relación a lo que estamos comentando, porque a mí hay una cuestión que también me resulta muy interesante, que son las estrategias comunicativas. Y vamos a verla en plano positivo, porque ya de forma soslayada me has comentado algunas de esas estrategias que se utilizan desde un punto de vista negativo, ¿no? Para redirigir la opinión. A mí me interesan las estrategias comunicativas, pues porque, como te comentaba, al final un profesor, un docente, se pone delante de un grupo y debe contar con una serie de estrategias que le permitan transmitir de una forma motivante, una forma que llegue bien al alumno. Y a mí, como te comentaba al principio, pues me interesa mucho es la forma en la que vosotros comunicáis y la forma en la que llegáis a nosotros, ¿no? A través incluso de un medio que yo creo que es más frío, ¿no? Que el contacto directo con otra persona. Pero sois capaces de eso. ¿Qué estrategias comunicativas planteáis vosotros cuando os ponéis en esta situación en la que tú te manejas también? Aquí en YouTube dices, ¿no? Delante de la Por ejemplo, cámara, tanto solo por como ejemplo, con gente, ¿no? por ejemplo, ¿qué Pues habilidades mira, yo, consideras que debe de tenerse? Eh, ¿Cómo te preparas? ¿Qué es lo que tú haces para cumplir con tu trabajo de la manera tan eficaz como lo haces? pues mira, hay como varias estrategias, depende del tipo de formato que utilices. Yo durante muchos años en televisión española, más en televisión española, más al empezar, porque venía ya o sea, de la parte académica, de la carrera y del máster, hacía menos pantalla, era más, hacía vídeos, era reportero y bueno, cuando yo viajaba con el Mundial de Motos, por ejemplo, MotoGP, que fue durante los años 2005, 2006 hasta 2010, y luego ya me fui a Marca TV y empecé a hacer más trabajo en estudios, o sea, como presentador. Pero cuando yo era reportero, apareciendo en cámara o sin aparecer, con pura voz y pura imagen, por eso vuelvo a lo primero que te decía, que la televisión es muy especial porque estás contando una cosa con la voz y al final es complementaria a lo que la gente está viendo. A veces, o sea, las noticias pueden ser de muchas maneras. O sea, tú a veces, nosotros dábamos noticias, el periodismo en televisión, das noticias donde la imagen igual no es tan importante, es decir, la imagen acompaña, es que a veces eso da la vuelta. Quiero decir que si tú estás dando una información bursátil y dices, hoy pues el IBEX 35, bla, bla, no sé qué, y tienes imágenes, sí, de gráficas y tal, tienes que tirar de muchos recursos que llamamos en el lenguaje televisivo, que son, pues eso, imágenes ya grabadas de gente en la bolsa con su móvil hablando con no sé qué. Me explico, de la fachada del edificio de la bolsa, de los mercados, pues eso, estábamos hablando de lo que cuesta ahora, de la inflación, ¿no? Pues, imágenes de recurso de un supermercado, la gente comprando, esas cosas son noticias o vídeos que al final, pues eso van empaquetados en piezas que llamamos en el lenguaje televisivo dentro de los informativos, ¿no? Entonces, esas piezas a veces pues tienen ese tipo de información con ese tipo de imágenes, donde lo importante es lo que tú estás transmitiendo. Es más, incluso si hay un trabajo ahí de postproducción, de hacer gráficos, de explicarlo de una manera que ya sea a través de gráficos, números y tal, es muy importante. O sea,
hay una elaboración de la información, que nunca manipulación, aunque hay mucha manipulación de la información, pero hay una elaboración que es muy importante para ese tipo de noticias. Tú siempre en la televisión, en YouTube también, tienes que ser persuasivo, tienes que llamar la atención por algo sin que eso traspase unos límites, lógicamente. O sea, tú no puedes poner una imagen que no es real en televisión sin avisarlo, o no puedes decir, tía, yo qué sé, no se me ocurren ahora mismo ejemplos, ¿no? Pero siempre tienes que tener una responsabilidad ahí de no contar cualquier cosa que pueda ser malinterpretada. Por eso te digo que tienes que ser persuasivo, pero al mismo tiempo tienes que ser responsable. Para ser persuasivo haciendo vídeos, piezas con imágenes, no apareces tú y tal, tienes que darle a eso un sentido a veces sin que sea pernicioso para la información, medio cinematográfico. Es decir, yo hacía mis vídeos diciendo no se pierdan al final algo que tal. Entonces estás ahí dando el gancho para que sigan tu vídeo hasta el final, poniendo un cebo que se llama, ¿no? Y hacerlo interesante. O sea, una presentación, nudo y desenlace, pero con un cebo al principio, para que la gente se quede hasta el final de esa información. Hay informaciones que son tan potentes por sí mismas que es que da igual ya tú lo que cuentes, que ya la imagen se lo lleva todo. Cuando la imagen es muy potente, yo hago vídeos a veces en YouTube en las que, pues eso, yo tengo días en YouTube de hablar del último partido del Madrid, y si ha pasado un escandalazo de la leche, eso también ya lo veis en los views, en las visualizaciones, cuando hay un escandalazo tremendo, tú puedes en el vídeo, yo puedo rebuznar en el vídeo si quiero, que la gente me va a ver igual, pero porque todo el mundo busca eso, ¿no? Entonces hay a veces vídeos o informaciones, ya trabajes en la tele o en un canal de YouTube, que ya vienen solas porque la imagen o el tema es muy potente, ¿no? Yo a veces en mi canal no puedo poner imágenes del partido de liga porque tienen copyright, pero sí que pongo fotos y la gente quiere volver a verlo y tal, las imágenes son potentes. Entonces, en ocasiones, directamente, cuando la información es muy potente, presentas esa información y con tal de hablar sobre ello ya te vale, ya has conseguido ser persuasivo, pero porque prima más el interés de la gente que en otros días en los que no hay nada de información, y ahí es cuando tienes que tirar de creatividad, nunca sin mentir, naturalmente, quizá no exagerando, sino YouTube es muy de eso, tú tienes que hacer una miniatura o un título llamativo para la gente, sin mentir, pero tienes que tocar un poco en la fibra o en el interés de quien te va a ver, ¿no? Entonces, pues hay muchas técnicas, es que no te sé decir. A la hora de elaboración de vídeos más o menos cortos, a la hora de colaboraciones, programas más largos y tal, influye mucho, obviamente, el invitado, un tipo que tenga un discurso muy relevante y muy interesante, y luego, pues, ir llevando la conversación o el discurso, si lo haces tú solo, de una manera, digamos, interesante en el desarrollo para que al final siempre les tenga reservado algo bueno, pues de interés para que te sigan viendo, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, yo me enfrento todos los días a vídeos de 10, 15, 20, 30 minutos y no es fácil, pero mantener la atención es irle prometiendo siempre al televidente, a quien te está viendo, que lo relevante no termina aquí, o sea, que sigan más adelante para el final del vídeo porque hay algo más interesante que te puedan dar. Eso es como vender cualquier producto, ¿no? Siempre tienes que irte hasta el momento final de una venta, ¿no? O sea, para que alguien te lo compre. Si tú empiezas con un vídeo y ya a los 3 minutos, un vídeo de 15 minutos, ya alguien se ha aburrido, quiere decir que no has vendido bien tu producto, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Esa es una cuestión que me interesa bastante porque, tal y como has estado ejemplificando, es muy similar a como nosotros lo hacemos en una clase. Nosotros nos apoyamos, Claro. por ejemplo, en un PowerPoint o nos apoyamos en una serie de diapositivas que les vamos presentando con cierta información. Generalmente nosotros pecamos de exceso de información. Como tú bien has dicho, la imagen es muy potente,
Nosotros quizás deberíamos de llevar como más o centrarnos más en determinadas imágenes que sean lo que capten la atención de nuestros estudiantes y a través de esa captación de la atención irles dando la información e ir intercambiando sobre todo con ellos, ¿no? Lo que pasa es más complicado, porque cuando nosotros estamos interactuando con nuestros estudiantes, el estudiante está recibiendo una información que se supone que no conoce. Generalmente es una información que se supone también que debería ser relevante para su formación, ¿no? Y yo lo veo sobre todo en las presentaciones que hacen en muchas ocasiones mis estudiantes. O sea, ahí yo creo que, por eso yo te iba a preguntar también ahora si tú tirabas de guión o tiras más de experiencia. O sea, yo a lo mejor no necesito tanto un guión en una clase porque más o menos sé lo que me voy a encontrar, sé lo que va a suceder y sé lo que... Una guía, que digo yo, ¿no? Una Ajá, guía, más que un guión. O sea, yo no leo nada, directamente lo que tengo es una guía que me va diciendo los temas que yo ya previamente me he preparado, claro, dejando ajá, uno potente para el final. ajá. Entonces lo que te venía a comentar es, yo veo la falta de experiencia en mis estudiantes en el hecho de que se basan demasiado en las imágenes o en lo que ellos tienen escrito a la hora de transmitir la información. Les cuesta un poco, se pierden un poco en, ¿cómo te diría? En el exceso de estímulos que ellos van recibiendo porque van viendo también cómo van reaccionando sus compañeros y eso en ocasiones les agobia, ¿no? Porque ven que a lo mejor están perdiendo la atención, no saben cómo captarla. El, la forma de comunicación, que yo les insisto mucho, son como muy monótonos, ¿no? En la forma de Muy expresarse. lineales, sí. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo tú crees que habría que sugerirles, ¿no? O tú, desde tu experiencia, ¿qué les sugerirías a ellos para que pues cuando van a expresarse con sus compañeros tuvieran esa soltura? O sea, antes te hablé más o menos de lo estructural. Ujú, Ahora, si me dices, o sea, comunicativamente a la hora ajá, de expresarse y tal, cómo conseguir persuadir, ok. Pues yo, a mí me enseñaron siempre, o me fijé siempre en los grandes de la radio, la televisión y tal, al tema de, o sea, no ser muy expresivo y mover mucho las manos o tal, que hay gente que, o sea, el tema de la expresividad, siempre y cuando no sea algo muy pesado o muy exagerado, es importante para persuadir y mantener la atención en el que te está escuchando, ¿no? Pero yo creo que el tema de de las llamadas de atención, o sea, que un discurso tiene que ser un poquito también dientes de sierra, o sea, llamadas de atención en el sentido de, por ejemplo, cuando doy una noticia, yo no sé, voy a poner un ejemplo de no se pierdan esta imagen al inicio de un vídeo, ¿no? Entonces aparece la imagen de no sé cuántito, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y atención a esto. Esas son las llamadas de atención que a veces al interlocutor, al que te está escuchando, o sea, le despiertas un poco, ¿no? Porque si ujú. das una información, la que sea, en un vídeo, en la comunicación normal y cotidiana nuestra, dando una clase, lo que sea, si tú estás así, porque no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé, es muy monótono y muy lineal, y esto me ha pasado con profesores universitarios que yo recordaba que eran auténticos genios, de gente que sabía mucho, pero no sabía comunicarlo o no era persuasivo porque eran así. Y he conocido gente con, con mucha menos información, eh, pero mayor capacidad de la poca que tenía o menos que tenía que otras personas de saber comunicarla, que eran mucho, llamaban mucho más la atención del interlocutor, o sea, del espectador, que gente con muy buena formación o muy buena formación, perdón, información, que luego no saben transmitirla, ¿no? Entonces es muy importante el tema de las llamadas de atención, de no tener un discurso monótono y, bueno, al final son técnicas de persuasión, eso está escrito desde hace décadas, ¿no? Pero que son muy importantes o sea, para que mantener ahí al auditorio, el que sea, ya sea a través de una pantalla o en una clase en una universidad, con la atención puesta, ¿no? Sí, yo siempre les digo o les doy un par de estrategias. La primera, que se lo preparen bien, porque eso es fundamental. Claro, Si no claro, sabes, claro, claro. si no sabes de lo que quieres transmitir, te va a costar mucho trabajo. Y segundo es, cuéntaselo un Claro, amigo. O sea, no me lo claro, estés contando claro. a mí como profesor, no se lo estés contando en una clase donde tú tengas el miedo de me voy a equivocar, vas a ver tú como...
Cuéntaselo a un amigo. Tú ahora mismo se lo estás explicando a un amigo. ¿Cómo tú se lo contarías a un amigo? Tú el tema, transmítemelo como si yo fuera tu amigo y tú me estás contando una historia. No me estás contando algo, bueno, pues clasificación de las habilidades motrices básicas. Bueno, cuéntamelo de una forma que diga, oye, a ver cuáles son las clasificaciones, ¿no? Bien, pues otra Claro, cosilla que me gustaría preguntarte, y también van en relación al tema de la comunicación, y de hecho, en algunas ocasiones me lo han planteado los estudiantes cuando yo les he dicho, tengo la intención de contactar con youtubers y tal, ellos se informan fundamentalmente a través de las redes sociales. Esta generación de 19, 20, 21 años prácticamente no ve la televisión y obviamente tampoco escucha la ya. radio y estar todo el tiempo con su YouTube, su TikTok y demás. Y una cosa que a ellos les preocupa mucho de las redes sociales son el manejo del éxito y del fracaso. O sea, ¿tú cómo manejas esas situaciones, no? Esas críticas, pues, a todos nos gusta, a nosotros, por ejemplo, como profesores también nos hacen evaluaciones y de pronto cuando te encuentras que no, el 5 es el máximo, que tienes un 4,7, dices tú, uff, ¿qué habrá pasado para que haya gente que no me haya querido poner el 5, ¿no? Y te centras más en el elemento o en esos elementos de personas que no están contentas con tu clase. A mí me pasa, yo durante varios años, y de hecho tengo algunas publicaciones al respecto, les paso un cuestionario sobre diferentes aspectos de la docencia y cómo he trabajado con ellos. Y siempre me encuentro, la mayoría está muy satisfecho, pero siempre me encuentro esos 2, 3 alumnos que no me han gustado nada y te afecta. O sea, luego, si te afecta a un nivel tan pequeño, ¿cómo lo manejáis a un nivel más grande y más en los casos de youtubers que vais manejando cierta popularidad? O sea, el tema del éxito o fracaso nuestro en nuestras carreras. Cuando, por ejemplo, va muy bien un vídeo, bueno, pues ya Ah, bueno, como sí, ok. te puedes llegar a creer que eres el mejor comunicador o cuando de pronto empiezas a recibir como mucha crítica o mucho dislike Ya. a lo que has hecho, mucho comentario a lo mejor ofensivo. ¿Cómo lo manejáis? Pues mira, lo más importante de todo esto es tener una autoestima grande, porque te puedes imaginar todo lo que me dicen a mí. Pero desde, o sea, en fin, no sé. A mí, yo me río mucho cuando me dicen lo de eres un fracasado, ya no estás en la televisión y tal. Eso me hace mucha gracia porque digo, si esta gente mide el éxito o el fracaso por el hecho de estar en un programa de televisión en España potente y tal, están muy confundidos. Para empezar, porque el éxito y el fracaso no depende de eso. O sea, no solo es el profesional, que sobre el profesional en relación a eso yo tengo mucho que decir, que es lo siguiente. O sea, yo creo que he alcanzado mi éxito profesional pudiendo tener mi propio medio de comunicación, siguiéndome más de 115.000 personas que me siguen y pudiendo decir, que lo dije esto al principio, en mi medio de comunicación, yo solo con mis criterios, sin más censura que la que yo me pueda dar a mí mismo, pero por mí, por mis sesgos también, ¿no? Y tener esa libertad. Eso es maravilloso. Eso profesionalmente me parece mucho más valioso que alguien que le esté yendo fantásticamente bien, cobrando un dineral espectacular en televisión, pero que esté sometido a las exigencias de la cadena, que se calle cosas, que piense una cosa y tenga que decir la contraria. Creo que profesionalmente no te voy a decir que es más exitoso que eso. Es que para mí, yo considero que eso, para mí es alcanzar más el éxito. Para mí. Por eso me río cuando me ponen comentarios que fracasado, ya no estás en televisión y tal. Me hace mucha gracia porque, en fin, ya me contarás. Creo que, y además es que te digo algo, sin tampoco cobrar mucho dinero en YouTube, que se puede cobrar mucho dinero, fíjate, los grandes youtubers, ¿no? Pero lo que yo gano en YouTube, por ejemplo, es más de lo que me estarían ofreciendo en una cadena de televisión con presencia, también, o sea, entonces, si es por ese lado también, descartado lo de ir a una cadena. Si es por el lado de la libertad de expresión, descartado lo de ir a una cadena. Estoy mejor aquí. Si es por el lado de tener que faltar de mi casa no sé cuántas horas al día, trabajando en casa que estoy con mi hijo todo el rato y le puedo ver, irle a buscar al colegio, irle a llevar, irle a recoger y tal, mucho mejor aquí. O sea, ya te estoy diciendo 3 cosas por las cuales hay gente que cree que es más exitoso otro que tal y en realidad yo no lo percibo así, ¿no? Eso en cuanto al trabajo. Luego,
algo que tiene que ver con esto último que he dicho, con la vida familiar, la vida personal. El éxito en realidad es la vida personal, o sea, es el éxito que tú tengas de encontrar una persona que te llene, el tener el poder formar una familia que sea el sueño que tú tenías desde hace mucho tiempo, que haya una felicidad y una paz en tu familia, que todos se respeten, todo eso. ¿Cuántos profesionales hemos visto que de cara a la galería son gente muy exitosa y luego tienen dramas familiares, divorcio, no sé qué, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, es que es todo muy relativo, es que es lo que uno entienda por éxito. Entonces, por eso digo, lo principal en esto es la autoestima y el saber quererse a uno mismo y ser consciente de su realidad y sobre todo de considerarse. Yo he llegado donde quería llegar profesional y personalmente, desde luego. Profesional, el camino ha sido no el que yo esperaba, porque es que yo, ya te dije antes en el inicio del vídeo, principios del siglo, yo entendía la televisión y la industria del periodismo y de la comunicación y del entretenimiento de otra manera distinta como lo entiendo ahora. El camino ha sido raro porque te encuentras con situaciones en las que tienes que pegar un volantazo, desde luego, pero que he llegado al punto de poder decir lo que me da la gana, ser muy libre, vamos, absolutamente, ¿no? Eso, y encima en una familia que siempre fue la que soñé construir, joder, pues digo, pues me río de todos los que me dicen, mira, no sé qué. O por ejemplo, ya no te ven, porque yo bajé un poquito de visualizaciones, pero ¿sabes cuándo bajé? Cuando empecé a no callarme con ciertas cosas, ¿no? Desde el punto de vista político, de batalla cultural, de un montón de historias, que yo dije, ¿por qué me voy a callar? Si es que aquí soy más libre y lo puedo demostrar. Entonces yo vi que había gente que se dio de baja el canal y digo, pues allá te vayas tú. Pero es que es mi canal, yo digo lo que me da la gana y yo quiero ser feliz yo. No voy a ser más feliz porque me vea más gente y porque si me ve más gente gane más dinero. Prefiero un poquito menos de dinero, un poquito menos de gente que me vea, pero estar perfectamente contento y feliz con lo que digo y sé que puedo decir que nadie me va a callar. Eso es una cosa que es impagable. Entonces, les diría a tus alumnos, con el tema de las notas o tal, si tú crees que has hecho todo lo posible por aprobar el examen o sacar la mejor nota posible y luego no te la ponen la que tú pensabas, tú estate tranquilo con lo que tú has hecho. Ahora, si tienes algo que reprocharte de que has estudiado menos de lo que deberías haber estudiado, pues tampoco te vengas abajo. Para la próxima vez, hazlo mejor. O sea, es el mensaje para no procrastinar. O sea, cada día haz todo eso que te planteas hacer para ser mejor. No lo dejes para mañana y da lo mejor de ti y sobre todo confía en ti. Y confía en tu camino, en el camino que te estás marcando y que al final el éxito no depende de una nota, de un número, como en mi caso de los views o en el caso de la universidad, del colegio, el bachillerato, la universidad, una nota. O sea, depende de si tú estás contento con el trabajo que tú has hecho, ¿no? Y ya está, y confiar en la meritocracia, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque yo tenía un referente en el mundo de la educación física, un profesor que era espectacular, ¿no? Estoy hablando de cuando yo empecé la carrera en el año 91. Y tuve con el tiempo era el referente en todas las publicaciones que nosotros manejábamos, ¿no? Los manuales eran los de él. Preferiblemente no voy a decir el nombre porque voy a contar una anécdota y entonces pues se va a quedar entre nosotros, ¿no? Pero sirve como ejemplo de lo que tú estás comentando. Con el tiempo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso y posteriormente, pues como era un alumno muy insistente, con muchas ganas pues, de tener éxito, ¿no? Eran mis referentes. Yo quería ser un conferenciante internacional, dar charlas, escribir libros, todo ese tipo de cosas que yo veía con la referencia de mis ídolos, ¿no? De profesionales. Y tuve incluso la suerte de que empezara a dirigirme la tesis doctoral. Y en una ocasión le pregunté, una persona de muchísimo éxito, había participado en los Plan ADO, de ayuda al deporte olímpico de Barcelona Sí, 92, sí. En Atlanta, llegó hasta Sydney 2000. Y yo le pregunté en una ocasión, fulano, ¿cómo has conseguido todo esto? ¿No? ¿Cómo has conseguido tu éxito? Y la respuesta que me dio fue a costa de mi familia.
Con lo cual, lo que tú Claro, acabas de comentar ha sido cuando me ha llegado ese feedback, ¿no? Y ese recuerdo, ¿no? O ese flashback de lo que me comentó él en su momento. Y el hecho de decir, el éxito, como tú estabas comentando, no está tanto, hombre, si tú estás dispuesto a sacrificar la familia, y para ti el éxito es conseguir escribir 16 libros, ir a 1000 conferencias, viajar por todo el mundo y, no sé, ser una persona solitaria, porque lo más normal es que lo acabes siendo, pues perfecto, pero estate satisfecho con esos logros porque eso es lo que vas a tener y en el camino vas a tener que dejar mucho sacrificio y si para ti el éxito son otros elementos, como tú estás comentando, ¿no? Ser competente en tu trabajo, estar feliz con tu entorno, estar en sintonía con tu familia, pues no necesitas más. O sea que me parece perfecta la reflexión claro. que has hecho. Soy coincidente en la misma y también en lo que tú comentabas, ¿no? De los estudiantes, que más allá de la nota se fijen en lo que están aprendiendo y en el esfuerzo que ellos han aplicado. Normalmente, de hecho yo se lo digo siempre, yo como profesor a mí me da igual ponerte un 10 que un, o me prefiero ponerte un 10 que un 4. Pero si te pongo un 4, ten la reflexión de por qué te lo he puesto. Y además, generalmente siempre les doy mucha información sobre qué aspectos le han faltado para poder tener más calificación. Y vamos a lo último, ya para acabar. El último bloque, a mí me gustaría hablar contigo sobre el tema del profesionalismo multidisciplinar. Y cuando digo esto, ¿a qué se estará refiriendo con el profesionalismo multidisciplinar? Yo, por ejemplo, veo un equipo profesional, en un equipo profesional o desde la propia prensa se está hablando mucho de los factores psicológicos. De hecho, yo te vi unos vídeos hablando de la situación de Mbappé y me llamó mucho la atención de que habías hablado con uno de tus suscriptores, que además era psicólogo, que te daba algunas apreciaciones. Yo estuve a punto de escribirte en ese momento porque, bueno, pues yo soy máster en psicología deportiva y he trabajado varios años con el Club Melilla Baloncesto, como psicólogo deportivo del equipo y manejando situaciones de estrés y demás. Y había cositas en las que estaba de acuerdo con lo que te planteaba el compañero y otras en las que difería, obviamente, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que como no estamos en la dinámica del equipo, no sabemos en muchas ocasiones, yo recuerdo muchas críticas que había nosotros en los años en los que yo estuve en el equipo de baloncesto, pues llegamos a varias Final Four de ascenso a la ACB, incluso ganamos la Copa, en aquel momento era la Copa Príncipe de Asturias, o sea, tuvimos una racha exitosa, pero había también momentos malos, trabajábamos desde un punto de vista de la psicología el tema del tiro libre, yo sufría cada vez que alguno de los jugadores fallaban los tiros, ¿no? O sea que hay cuestiones que uno no ve desde fuera, no maneja, no sabe lo que está sucediendo y en consecuencia pues se puede establecer una opinión en torno a lo que está sucediendo que es totalmente radical, opuesta a lo que de verdad está pasando. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué tú piensas o por qué no se llega en los equipos profesionales a tener un equipo completo de profesionales? Y me refiero al hecho de, hace 30 años no había fisioterapeutas en los equipos de fútbol, por ejemplo, 30 o 40 años. Hoy en día sería impensable que no haya un cuerpo médico mínimo, hasta en un equipo de segunda B. ¿Por qué no hay psicólogo deportivo? ¿Por qué no hay una comunicación de prensa? Tú me planteabas antes, ¿no? Todo lo que está sucediendo con el Madrid. El Madrid no saca nada desde el propio club más allá de la televisión, ¿no? Pero no hay una comunicación que se vea eficaz. ¿Tú crees necesario que hubiera un equipo multidisciplinar que tuviera todos estos elementos, todos estos profesionales que pudieran aportar a los equipos? Bueno, en comunicación sí que, por ejemplo, pues, los que están siempre con los futbolistas y el entrenador en las ruedas de prensa, el equipo de comunicación. Luego está también el de, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, los que hacen contenido para redes sociales y tal, que de vez en cuando hacen interacciones con los jugadores y tal, pero a mí por lo que me han contado es muy difícil que el futbolista se preste todos los días a hacer cosas que no sea su pura profesión, a pesar de que, bueno, luego estar en un equipo como Real Madrid y tal, pues incluye también lo demás, ¿no? Pero que es complicado tener a todos los días a los futbolistas a tu disposición para, bueno, simplemente
generar contenido para redes sociales y todo esto, aunque cada vez se va haciendo más porque se entiende que la comunicación con el fan, con el hincha, es muy importante esa interacción. Bueno, tampoco es interacción, porque interacción sería si hubiese comunicación directamente con el hincha y tal, pero bueno, se puede llegar a entender así por el tema de las redes sociales. O sea, cuando tú pones en Instagram Real Madrid y ves a los futbolistas haciendo pues el típico concursito entre ellos porque sabes, ¿no? Los responsables de redes sociales pues lo organizan y tal, pues eso les humaniza y entonces la gente se siente como partícipe. Es una cosa que hace tiempo pues no pasaba y también era impensable. O sea, las típicas entrevistas y ya está. Pero ¿qué pasa? Que hace tiempo también era mucho más fácil entrevistar a los futbolistas después de cada partido o incluso después de cada entrenamiento. Yo he llegado a estar en la Ciudad Deportiva trabajando como becario para el diario A, salir de un entrenamiento Clarence Seedorf en su día, ir yo con otro compañero a entrevistarle tranquilamente, ¿eh? O sea, eso hoy en día es impensable. De ahí que pues la comunicación ahora parece que es como más cercana y humana, porque hacen todo esto en redes sociales, pero en realidad no, en realidad hay una barrera grande. Y de hecho, antes de las ruedas de prensa y todo eso, en teoría, a los jugadores y entrenadores les dicen no lo que tienen que decir, sino por dónde pueden ir las preguntas de los periodistas y tal, ¿no? Creo que ese trabajo de comunicación pues bueno, siempre se puede mejorar, pero hay una barrera con la que chocan, que es con la disponibilidad de los futbolistas. Yo siempre que he preguntado y tal, los futbolistas quieren lo mínimo indispensable porque ellos ya luego en sus redes sociales ya sabes que tienen sus community managers que les ponen sus cosas y tal, y ellos tienen su comunicación que quieren, ¿no? Lo que decías de lo del psicólogo, pues a mí es que me parece una figura importante porque, mira, hoy Mbappé decía en rueda de prensa que tras lo de Bilbao o sea, llegó a tocar fondo y dijo, tengo que cambiar de mentalidad y tal y cual, porque él había llegado al Real Madrid siendo como muy tímido por el qué dirán, de que llevaba todo el contexto anterior, de que le había dado calabazas al Madrid en 2022, había gente, parte de la afición del Real Madrid, que ya le tenía ya hecha la cruz y entonces él llegó, no lo dice él así, pero se entiende de sus palabras, cuando él dice que llega no tímido, pero con un poco de precaución para que no piensen que es un tipo engreído y tal. Eso eso lleva consigo un comportamiento que hunde sus raíces en algo previamente pensado por Mbappé y tal, que si hubiese habido algún psicólogo o alguien especialista en ese campo, se habría sentado con él a decirle, vamos a ver qué te pasa. Y entonces se desahoga con él y dice esto, o sea, olvídate, tú tienes que... Entonces Mbappé llegó a esa conclusión que ha hecho que mejore su juego porque todo está en la cabeza. Más tarde, a lo mejor con un psicólogo, pues habría llegado antes, ¿no? O no, o si el tipo no hace bien su trabajo, resulta que todavía le lía más la cabeza. Pero... Generalmente, Miguel, pasa un poco como con el trabajo del fisioterapeuta. El fisioterapeuta trabaja diariamente, no trabaja... O sea, la labor del fisio es la prevención fundamentalmente de la lesión, ¿no? Y la recuperación. Que luego te lesionas, bueno, pues entonces tendrá que ver primero el médico qué es lo que te ha sucedido y luego posteriormente el trabajo del fisio es fundamental. Yo te lo comento porque, por ejemplo, en uno de los años cuando yo empecé a introducirme más con el tema de la psicología deportiva con el equipo de baloncesto, justamente me llamaron cuando el equipo llevaba una racha de 9 partidos perdidos. Y yo les dije, no es el momento para llamarme. Digo, lo ideal es que nosotros empecemos a trabajar desde el principio, porque nuestro trabajo, o el trabajo del psicólogo deportivo no es con una persona enferma, entre comillas, es con una persona con altas capacidades. Y lo que nosotros tenemos que optimizar esas capacidades y bueno, darle herramientas de manejo del estrés, de la activación, etcétera, etcétera, ¿no? Te digo que me choca porque yo también hace unos años estuve haciendo una estancia en Italia. Mi deporte favorito es el baloncesto, como habrás podido comprobar por los ejemplos que te estoy poniendo, ¿no? Y estuve colaborando con el Montepaschi de Siena, que era en aquel momento el equipo top que había en Italia, ¿no? También visité la Virtus de Bolonia, pero fundamentalmente con el Montepaschi. A mí me llama mucho la atención, conociendo un poco la estructura y el funcionamiento de ese club, pues que tenían médicos, tenían fisio, pero no tenían psicólogos, ¿vale? Tenían a un jugador al que le pagaban algo más de $1 millón
en la temporada sentado en la grada porque se había lesionado. Digo, ¿no hacéis trabajo con el jugador? No, hace el trabajo de fisio y luego se tiene que quedar a ver la sesión, porque como están haciendo trabajo técnico-táctico, pues tiene que ver lo que se está desarrollando en las sesiones para cuando se incorpore. Digo, vale, pero es que hay más trabajo que hacer con los jugadores, ¿no? O sea, y es el hecho de lo que te comentaba, ¿no? Y no solamente la figura esta del psicólogo no tiene por qué centrarse exclusivamente en el aspecto de los deportistas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba también en conjunto con el fisio, o se trabaja en ocasiones también con los directivos, con la institución, también con el manejo con la gente que se encarga de prensa, también con el manejo de las situaciones, como tú estabas planteando. Y no es una cuestión de que tú tengas que meterte en el trabajo de los demás, ¿no? Sino que tú manejes información, que esa información pueda ser relevante. Yo recuerdo en una ocasión, hay algo que no se suele manejar, son las parejas de los jugadores, ¿no? La pareja de los deportistas. El tiempo que le tienen que dedicar bueno, sobre todo, yo pongo el ejemplo de Melilla. Melilla es una ciudad muy pequeña, con muy poco ocio. Mujer de jugador de baloncesto que llegaba y se encontraba descontenta, mujer que le estaba calentando la cabeza del jugador todo el día. Y eso era un conflicto. Y ese conflicto se lo traía al equipo, ¿no? Y luego era la cohesión de equipo, el que uno comentara, el que otro... O sea, son aspectos que me parecen relevantes, ¿no? Y que veo que todavía en el campo profesional no se manejan de la forma más adecuada, ¿no? Y te ponía el ejemplo también del tema de la prensa porque, y hablando concretamente del Madrid, porque yo creo que es una de las instituciones más grandes a nivel mundial, que no maneje todos esos elementos. Parece que son instituciones ancladas en los años 90. Sí, ha habido una pequeña inmodernización y tal, pero bueno, o sea, creo que se tiene que hacer todavía un mejor trabajo en el futuro, sí. Pero ya te digo que hay dos departamentos muy diferenciados, que además no hacen las cosas de manera, hasta donde yo sé, coordinada, salvo cuando necesitan, pues eso, a los futbolistas que siempre tienen que pasar, por ejemplo, por el departamento de comunicación. Cuando los de redes sociales quieren hacer alguna interacción con él, tienen que pasar siempre por la aprobación del departamento de comunicación y del mismo jugador, ¿no? Que se preste a eso. Por contrato tiene que hacer cosas, ¿no? Pero sí, igual a lo mejor falta ahí un poco de... ¿Pero tú te refieres a esto o te refieres a comunicación por parte del club, por ejemplo, cuando se le ataca y tal, una respuesta? Es que no sé si yo me estoy yendo a lo otro, a lo mejor no sé a lo que te estás refiriendo. Es una cuestión un poco general, en el sentido de, y hablo de Madrid porque es el más grande, ¿no? Pero lo podemos llevar a cualquier club, ¿no? No sé, me da la sensación como que todavía habría un trabajo multidisciplinar bastante interesante que se podría incorporar a estas instituciones, que prácticamente funcionan como empresas, ¿no? Y que veo como que le falta todavía incorporar ciertos profesionales que podrían enriquecer muchísimo el trabajo que se realizan en estos clubes y demás, y que hacer clubes tan grandes que casi funcionan como empresas. O sea, es lo que estábamos hablando, ¿no? El proyectar correctamente la imagen de tu empresa a nivel mundial reporta muchísimos beneficios. Y no sé si tú piensas que se puede estar perdiendo parte de la capacidad de explotación que puedan tener estos clubes con todo lo que manejan, ¿no? En eso a mí me parece un caso muy concreto, ya para terminar, en la potenciación de la marca Real Madrid en Estados Unidos, por ejemplo, que yo vengo también de ahí, con respecto a otro club importante, que es el Barça. El Madrid nunca ha trabajado, creo yo, como debería haber trabajado, ¿no? Yo creo que se podría haber tenido un poquito más en cuenta, con el potencial que tiene el Madrid, haber estado un poquito más, haber tenido más presencia en esa comunidad hispanoamericana en Estados Unidos potente que es del Real Madrid. Y ellos mismos me lo han dicho en más de una ocasión, nos sentimos un poquito también con el club, un poquito como que no olvidados, ¿no? Luego el Madrid hizo lo del carnet madridista y entonces a través de la aplicación de Real Madrid Play
parece que hay más llegada y tal, y la gente, bueno, pues es ya. Claro, es que veníamos de Real Madrid Televisión solo, ¿no? Porque Florentino entendía esto de los medios como una cosa un poco anquilosada en el pasado. Por suerte entró gente con nuevas ideas y cambió un poco eso. Pero sí que me da la sensación que en un club como Real Madrid, por ejemplo, se podría hacer mucho mejor de lo que se hace, teniendo en cuenta la universalidad tremenda que tiene el club. Siempre se puede hacer mejor de lo que se está haciendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel. No te quiero restar mucho más tiempo, que además por ahí es tarde y tendrás que descansar, que llevarás un día intenso de vídeo Sí, sí, bueno, y todavía lo que queda, porque hay partidos de Champions y me tengo que Verdad. encargar ahora un poquito del Te nene. iba a decir, empiezan a las 2, no, ahí empiezan a las 9, ¿no? Aquí empiezan a las 9, pero antes le tengo que dar la cena al chaval y todo esto, con lo cual, sí, en mi día no termina casi hasta las 12, 1 de la noche. Sí, sí. Así estoy todos Bueno, los días. Pero pues bueno, bien, Miguel, yo contento, contento. te Desde casa agradezco siempre. muchísimo, no te puedes imaginar cuánto, que con un perfecto desconocido hayas tenido la amabilidad de tener un rato de conversación. Espero que no sea la última vez que estemos en contacto y bueno, yo te voy a seguir siguiendo, evidentemente. Te mando un abrazo enorme y mi más sincera enhorabuena y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Que vaya muy bien por allí, por México. Chao. Muchas gracias. Chao.